con la historia de cada jueves de Emilio Valles Vidrio, que ya está de nueva cuenta aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gonzalo, ¿cómo estás? Cuando mi hija iba en la primaria, yo me acuerdo, llegué yo a recogerla y recuerdo que había un escándalo, uno de esos días, había un escándalo impresionante alrededor de la escuela, etcétera, y un griterío ahí con los padres de familia que estaban allí y con algunos maestros y con algunos encargados y responsables de la escuela, sobre todo con los de la puerta. Ujú. Resulta que un niño se había salido, no habían llegado sus papás o su papá o su mamá por él, y entonces se había salido. El responsable de la puerta no, no lo tomó en consideración, no lo entrega, el niño se sale, cierran la puerta de la escuela, ya bueno, ya cierran la puerta, y el niño se queda en la banqueta. Cuando los papás llegan, se dan cuenta que el niño está fuera solo. Es un niño, estoy hablando de un niño de 6 7 años. Ujú, ujú. Y se dan cuenta que el niño está afuera. Entonces los papás hicieron un escándalo impresionante. La escuela tuvo que pedir disculpas por la situación irresponsable de que no había entregado al niño en las manos de la mamá o del papá o el responsable a través de una credencial que tenía que tener. En fin, se hizo todo un escándalo, se cambiaron los protocolos de entrega, bla, 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 bla. Te cuento esto porque resulta que ustedes estarán a lo mejor familiarizados o no con el caso de la niña Fátima Cecilia Aldriguetti Antón, esta niña de 7 años que fue vista por última vez el 11 de febrero del 2020 en la calle Ignacio Zaragoza, esto en Tulyehualco, allá en Xochimilco, y que desafortunadamente llega una mujer, saca a la niña de la escuela y se la lleva, y Ujú. luego aparece 5 días después, aparece muerta la niña de 7 años. Y la pregunta siempre fue en ese momento, ¿por qué demonios le entregaron la niña a esta mujer desconocida, que no era ni su mamá, ni era ni su familiar, ni era su pariente, y le entregan a Cecilia, le entregan a Fátima y se la lleva? Finalmente, después de todo este asunto, hay una investigación y logran detener a esta mujer, que es Giovanna, y a su pareja Mario Alberto, que fueron denunciados o acusados, señalados por Irma Reyes, la tía de Mario, que todo esto porque hay una recompensa de 2 millones de pesos. Entonces les dice, según esto, a ellos que se entreguen y que se arrepientan de haber hecho este crimen. Pero la pregunta siempre ha quedado en el aire. ¿Qué pasó? ¿Por qué le entregan a la niña? Hay muchas preguntas. Primero, ¿por qué le entregan a la niña? Dos, ¿cuál fue el móvil o por qué razón deciden matar a la pequeña Fátima? ¿Qué ha pasado a 2 años, casi 2 años y medio de esta situación que indignó y por supuesto nos preocupó a todos por la inseguridad que se estaba viviendo en ese momento? Y el desempeño de las autoridades y la fiscalía en las fiscalías en la Ciudad de México. Bueno, es muy importante señalar esto porque apenas esta semana los familiares de Fátima protestaron en Palacio Nacional, frente a Palacio Nacional, justamente en demanda de que ya se esclarezca, más allá del hecho de lo que ya ha pasado, sino que también hay varios funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, varios responsables que tuvieron que haber actuado de manera pronta y expedita como es la justicia o como tendría que ser la justicia, porque si no es ni pronta y expedita, entonces no es justicia, y no lo hicieron. Y entonces estos servidores públicos están libres y no se les ha fincado ninguna responsabilidad ante la negligencia de actuar frente al caso que se llevó justo al Ministerio Público. Está en la línea telefónica Sonia López, ella es tía de Fátima, a quien saludamos con mucho gusto y que le agradecemos que nos haya tomado pues esta comunicación para preguntar efectivamente qué ha pasado a 2 años y medio de este asesinato que a mi parecer lo calificaron como feminicidio y que creo que fue y ha sido un error. Pero bueno, la escuchamos. Sonia, ¿cómo está? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué ha pasado? Ha pasado una tragedia tras otra, esa es la realidad. A 2 años y medio de que le arrebataron terriblemente la vida a mi pequeña,
pues no tenemos justicia, esa es la realidad. Mario y Giovanna siguen sin tener sentencia alguna debido a que hay una abogada particular que está defendiendo a Giovanna N. Esta mujer se llama Carla Michelle Salas y ha interpuesto amparos con la finalidad de, pues, yo creo que de dilatar el proceso porque no hay nada que defender en esta mujer que está acusada de secuestro agravado y de feminicidio. Y cada vez que se resuelve un amparo, ella solicita una revisión y entonces, ya que se hace la revisión de este amparo, pues entonces mete otro amparo y esto ha dilatado el proceso terriblemente, ¿no? Entonces, no hemos iniciado la fecha de juicio oral, no sabemos cuándo vamos a poder tener condena de estos dos feminicidas que también están acusados de secuestro agravado por cuestiones de tortura. Eh, em, Tam- Perdón, Sonia, es que escuchándote, ¿no? Y escuchando también lo que platicaba Emilio, ¿no? A ver, estamos hablando de casos de imputaciones realmente graves, pero en donde a la mitad pareciera que la autoridad se está quedando brutalmente corta. Sí, en realidad lo que ha ocurrido desde que todo esto empezó, no solamente desde que Fátima desapareció, sino desde mucho antes, nosotros sabíamos que los niños vivían en una situación de vulnerabilidad, denunciamos ante el DIF en diferentes ocasiones, fuimos a la fiscalía, la propia fiscalía, las personas que trabajaban en la fiscalía nos dijeron, si ustedes realmente quieren a sus sobrinos, no los traigan aquí, porque corren el riesgo de que ya no los vuelvan a ver, de que aquí les pase algo malo, de que les pierdan el rastro. ¿Con qué seguridad va a ir uno a hacer este tipo de denuncias ante la fiscalía si la propia autoridad te está previniendo del sistema de justicia? Entonces, tratamos de hacer todo lo posible para que los niños estuvieran bajo nuestro resguardo. Evidentemente, no lo logramos. Y las consecuencias fueron que pues estas personas se dieron cuenta de que los niños estaban en una situación de vulnerabilidad, se aprovecharon. ¿Qué pasa cuando Fátima desaparece? Pues la primera negligencia por parte de la escuela, permiten la salida con una persona que ellos dicen la niña identificó y dejan que se vaya con su feminicida de la mano, literalmente, ¿no? Posteriormente, cuando vamos a las autoridades a tratar de hacer las denuncias, cuando tratamos de que pues, nos ayuden a buscarla, literalmente nosotros tuvimos que hacer nuestros propios volantes, nosotros tuvimos que salir a pegarlos a las calles y nosotros tuvimos que ir de puerta en puerta tocando a las personas para que nos ayudaran y nosotros fuimos los que recolectamos todos esos videos que ustedes vieron en televisión, nosotros los obtuvimos, no fue la autoridad. Es más, la autoridad cuando llegó al lugar se interpuso a que nosotros siguiéramos buscando estos videos y nos decían que no teníamos el derecho y que no podíamos estar haciendo esto, que se necesitaba de un oficio y de seguir protocolos. ¿Quién se va a poner a seguir unos protocolos cuando la vida de una niña se sabe que está en riesgo? Cuando ya llevaba días desaparecida, o sea, no es ni siquiera para esperar horas. Y cuando les decíamos, bueno, tú eres la autoridad, veíaslo tú, no, o sea, no, es que no puedo porque tengo que cumplir un horario, porque ya me tengo que ir, porque tengo otras cosas que hacer. Cuando nosotros los vimos en la feria paseando, comprándose nieves, haciendo absolutamente nada de las que eran sus funciones a cumplir. Y con esta autoridad lo único que ha pasado es que ahora ni siquiera tuvieron el valor de ir a disculparse, a pesar de que están vinculados a proceso, ni siquiera fueron a disculparse el día que ustedes nos vieron afuera de Palacio Nacional. Ni siquiera tuvieron las agallas para ir y reconocer algo que es parte del proceso. Ellos pidieron una suspensión de este proceso jurídico y ok, les dijimos, ok, ¿quieres tu suspensión? Tienes que dar una disculpa pública reconociendo el error que cometiste, tienes que presentar protocolos para que se hagan cambios, por lo tanto, para ello primero te tienes que capacitar y tienes que reconocer todo el trabajo y toda la labor que nosotros hemos hecho, que tú no has hecho, y que entonces para hablar las cosas bien en claro y saber cómo es que realmente está ocurriendo la situación del caso de Fátima. No tuvieron el valor para hacerlo. Las únicas dos personas que se presentaron fueron los MPs que reconocieron, habían fallado, que habían retardado el proceso y que esto había tenido como consecuencia que Fátima tuviera la terrible situación de perder la vida y de haber sido torturada durante todos estos días. Es indignante saber que ellos no tienen ningún interés.
lo mismo que hicieron cuando ella desapareció fue lo mismo que hicieron el día que nosotros estábamos fuera de Palacio Nacional. Absolutamente nada. Ahora, cosas que habría que destacar, Sonia, es que dentro de todo el proceso de investigación, la carpeta de investigación, tú en algún momento lo señalaste, tardó demasiado en abrirse una carpeta de investigación. Esto también provocó dos cosas, dos malas funciones. Una, que no estaban catalogando esto como una situación de un feminicidio, sino más bien como una cuestión de canalizarlos a personas desaparecidas. Y entonces eso llevó también a entorpecer la labor de investigación. ¿Es correcto? La realidad es que desde que desapareció había una situación ahí en la que fue complicado debido al estado de la madre poder levantar la denuncia. Sin embargo, nosotros hicimos uso de todos los recursos que teníamos. Nos acercamos con las autoridades, les hicimos saber que era complicado que ella pudiera dar los datos correctos, que nosotros estábamos en toda la disposición. Éramos muchísimas las personas que estábamos ahí, tanto familia como amigos. Éramos más de 16 personas trabajando literalmente como si fuéramos un equipo de personas que estaban rastreando a una pequeña. Es que es increíble, te lo digo, o sea, nosotros fuimos quienes conseguimos esos videos, nosotros fuimos quienes tocamos las puertas, quienes nos acercamos, quienes caminamos las calles, quienes hicimos el rastreo, quienes les pasamos los datos de las calles de C5 a las autoridades, las cuales ni siquiera funcionaban. Había una cámara principal donde Giovanna estuvo parada más de 5 minutos con mi chiquita, donde se hubiera visto perfectamente su rostro y no servía. Entonces, de ese grado de negligencias es de las que estamos hablando. No había modo en el que nosotros pudiéramos hacer algo más y que las autoridades simplemente estaban obstaculizándonos. Y no solamente esto, sino que a raíz de que ellos no hicieron su trabajo en ese momento, tampoco lo hicieron de manera posterior. Una vez que nos entregaron el cuerpo de Fátima, tuvimos que proteger a su hermano de situaciones que en ese momento no sabíamos, que no eran claras, pero que a partir de seguir estas investigaciones nos dimos cuenta que él estaba siendo víctima de una agresión sexual por parte del padrastro de Fátima y por parte del compadre del padrastro de Fátima, el señor Álvaro N., que también es amigo de Giovanna N. y de Mario N. Permítenos rapidísimo, Sonia, vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo para concluir contigo en esta entrevista, pero sí me gustaría saber que nos dijeras dónde está la mamá de Fátima. Sí, volvemos después del Claro. corte. Nos quedan unos cuantos minutos, Sonia, para poder concluir esto, pero sí me gustaría que nada más nos que aclararas esta situación. El papá o el padrastro de Fátima está detenido por abuso. ¿Y Él qué? está detenido por violación y corrupción de menores. Él ya está vinculado a proceso, Ok. está llevando su proceso desde la cárcel, pero es importante señalar que él es amigo, él es el compadre del señor Álvaro N., que también es otro agresor sexual del hermano de Fátima, y que al mismo tiempo Álvaro era amigo de Giovanna y de Mario. Entonces, es decir, tenemos a 4 personas que son agresores de menores de manera sexual, con terribles formas de ejercer estas conductas, las cuales, pues, es evidente, ellos se conocen entre ellos y esto es algo mucho más grande de lo que la autoridad se ha atrevido a investigar o a señalar. Cuestión a la que nosotros hemos accedido gracias a las terapias del menor y gracias a los cuidados del menor. ¿Y la mamá? La mamá tenía una situación de salud mental previa a que ocurriera esta situación de Fátima. Evidentemente, con el tiempo se ha agravado debido a la situación. Entonces, pues quienes nos hemos hecho cargo de todas las investigaciones, del seguimiento de las carpetas de esta búsqueda de justicia y de alzar la voz por nuestra pequeña y por su hermano, hemos sido mi hermano Miguel y yo. En un minutito que nos queda, ¿qué le piden en este momento a las autoridades? Que cumplan con lo que dijeron. Hubo la promesa de cumplir con todas las investigaciones hasta extenuar y dar con la verdad. La propia Claudia Sheinbaum lo dijo el día que nos entregaron el cuerpo de nuestra chiquita. No se ha hecho. Lo que se ha hecho es a partir de lo que mi hermano y yo hemos estado presionando, trabajando, mendigando literalmente la justicia. Ni siquiera estamos reconocidos como víctimas indirectas en la carpeta de servidores públicos y esto ha sido porque la propia autoridad lo ha impedido. Entonces, decirles eso, ¿no? Que ya basta
querer ponernos el pie y de querer callar nuestra voz y la de Fátima, porque no va a ocurrir. Vamos a seguir buscando justicia por Fátima y por los niños de México. Sonia López, tía de Fátima, muchas gracias. Gracias por haber platicado con nosotros. Te agradezco mucho el espacio, Emilio. Muy buen día, mi querido Gonzalo. Qué tema tan complicado, tan duro, tan emblemático de la impunidad que existe en este país, de la manera en que la impartición de justicia continúa siendo una tarea pendiente de todas las autoridades, de la federal, de las estatales, de las locales, y de cómo la sociedad civil tiene que buscar pues resguardos en medios masivos de comunicación, en organizaciones no gubernamentales, en la propia sociedad para tratar de encontrar, pues si no justicia, por lo menos visibilidad para hacer presión ante las autoridades. Sí, sin duda, porque solo para terminar, cuando se da este caso el 11 de febrero del 2020, bueno, más bien el 18, porque son 5 días después, y cuando se da a conocer toda la noticia, el tema escala en todos los niveles, ¿eh? Todos los funcionarios que te puedas imaginar, desde el gobierno de la Ciudad de México hasta el gobierno federal, se pronuncian en vamos a hacer justicia, esto no va a quedar impune, vamos a hacer justicia, vamos a hacer justicia. 2 años y medio, y la justicia y esos discursos no llegan. Vaya. Bueno,